Bien, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión número 5 de las tertulias, foro, el desarrollo, la paz y los retos del futuro. La de hoy versa sobre política de reparación de víctimas, avances y retrocesos. Como ustedes saben, ya hemos tenido 4, una sobre estrategias posibles de desarrollo, una segunda, el territorio como motor del crecimiento y el desarrollo humano, tercera sobre reforma rural integral, y la cuarta, que tuvo lugar hace 8 días, sobre democracia y participación política. Hoy tenemos esta quinta, repito, política de reparación de víctimas, avances y retrocesos, en la cual van a participar Consuelo Humada, miembro de número de la academia, Iris Medina, quien está por llegar, y Juan Pablo Sandoval. Y va a ser moderada por el doctor Carlos Martínez, miembro de la academia. Tiene la palabra Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Hago una presentación breve de los ponentes de esta noche. La doctora Consuelo Humada es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas de Colombia, doctorada en Ciencia Política de la Universidad de Nueva York, investigadora en organismos internacionales como la OMC, la OIM y la OIT, en temas de economía política del desarrollo especialmente, y naturalmente en el caso colombiano ha abordado temas relacionados con las relaciones internacionales de América Latina, género y conflicto armado. Ha sido profesora de las Universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano y actualmente de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Juan Pablo Sandoval es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en instituciones y sistemas económicos de la Universidad de Amiens, en Francia. Plan de estudios incluyó seminarios sobre economía institucional y sistemas económicos, macroeconomía financiera. Actualmente candidato a doctor en economía de la Universidad Nacional. Profesional con experiencia en investigación y consultoría en temas macroeconómicos, desarrollo regional, finanzas públicas, economía institucional. Y finalmente, la doctora Iris Marín es abogada de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, trabajó en la Comisión Colombiana de Juristas, consultora de Naciones Unidas de Mujeres, Organismo de Cooperación Internacional y de la Comisión de la Verdad en Ecuador, directora de reparaciones y luego subdirectora general de la Unidad para Víctimas, desde donde puso en marcha la creación del programa Reparaciones, creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Asesoró la Consejería Presidencial de Derechos Humanos en el Instituto de Transiciones Integradas. Hoy en día trabaja en la Corte Constitucional. Estos son nuestros invitados para hacer las ponencias. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Consuelo Ahumada para que haga su presentación. Las preguntas que ustedes puedan formular después de las intervenciones, pues vamos a tener que pasar aquí un poco al estrado con el micrófono porque tenemos dificultad en sonido, de manera que esa será la forma de intervenir después de las ponencias que presenten los invitados. Tiene la palabra la doctora Consuelo Ahumada. 15 minutos. Buenas noches, muchas gracias a todos por venir, a pesar de que es un día difícil, no por la lluvia, sino por múltiples ocupaciones e intereses que hay esta semana, incluidos exámenes en las universidades y todo lo demás.
Yo hice una primera presentación sobre este tema en una primera serie de tertulias que hicimos el año pasado después de que se firmó el Acuerdo Definitivo de Paz, y hicimos un análisis como en ese momento, cómo se veía en ese momento los 5 puntos aprobados. Y pues yo tomé el tema de las víctimas. Es un tema que he venido desarrollando y sobre todo, digamos, lo centré en un trabajo que hice sobre la ley de víctimas con los Embera, la población Embera. Ese trabajo lo publicamos y, bueno, lo lanzamos aquí incluso, mirando cómo la ley de víctimas, digamos, entra en choque con una serie de políticas y de situaciones que vive el país. El título de esta tertulia es muy diciente, ¿no? Avances y retrocesos. Yo creo que es muy, digamos, también muy cierto, porque uno supone que una política tiene que ir avanzando, en general. Pero yo quiero partir como de una idea, y es que la suerte de la ley de víctimas y de la reparación de las víctimas está muy ligada a la suerte del proceso de paz, a lo que pase con la implementación del proceso de paz, ¿sí? Y pues en este momento hay unas dificultades. Digamos, hace un año cuando hicimos la presentación, por esta época, un poco antes, había una visión bastante optimista, sobre todo. Parecía que ya el tema era, incluso la población colombiana en muchos sentidos pensó que se trataba ya como de implementar una cuestión mecánica y que eso no iba a tener más dificultades. Pero ya, digamos, lo que ha sido, lo que fue el año pasado y este año, ha habido serias dificultades, y eso incide de una manera clara en el tema de proceso de paz y de la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Bueno, voy a referirme entonces en primer lugar a esta ley, a la ley de víctimas y restitución de tierras, la 1448, que fue aprobada en junio del 2011. Luego hablaremos de cómo aparece en el acuerdo y lo que considero pues más importante, los desafíos y las contradicciones que afronta esta ley. Cuando uno mira la ley de víctimas, tiene que mirar los antecedentes, que son supremamente importantes. Hay como una tendencia también a pensar una visión, digamos, a desarrollar una visión muy técnica frente a esto, y a pensar que de pronto surgió como una ley adicional y sin mirar la trayectoria que tuvo. Digamos, la labor de la Corte Constitucional de los 90 fue muy importante, que esta labor, digamos, concluyó en lo que se llamó la sentencia T025 y en numerosos autos reglamentarios sobre el desplazamiento forzado y autos que no solamente pues visibilizaron a las víctimas y muchas veces a los desplazados, en ese momento era el término que se usaba, llamaron al gobierno sobre un estado de cosas inconstitucional, era el término que usaban, en torno a la atención del gobierno a las víctimas. Llamó al gobierno a atenderlas, a proveerles los servicios sociales, sus derechos básicos y todo lo demás. Y la Corte se preocupó también por por la situación de las mujeres en el conflicto armado, la situación de los indígenas y la población afro. El auto 004 y 005 de 2009 consagra la protección de los derechos fundamentales de personas y de pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado, y advierte sobre el riesgo de desaparición de 30 pueblos indígenas por tales causas. Esto, digámoslo, es un antecedente importante. ¿Seguimos? Y bueno, podríamos hablar de los debates tan fuertes que se dieron en el Congreso ya en este año, comienzos de este año. Los debates que se dieron en el Congreso en torno, la anterior, los debates que se dieron en el Congreso en torno al paramilitarismo y a las víctimas y al carácter de las víctimas,
la presión internacional y de organismos internacionales y de ONGs en torno al reconocimiento de las víctimas, el tema de la consulta previa que empieza, digamos, a expresarse claramente, que fue ratificada por la Ley 21 de 1991, acogiendo un convenio de la Organización Internacional del Trabajo y que tiene que ver, digamos, tiene un sentido democrático en la medida que debe consultar a las comunidades sobre los proyectos que se hagan en determinadas regiones, proyectos que muchas veces están ligados, cuando uno mira lo que ha sido el conflicto armado, muchas veces ligados digamos, la expansión del conflicto armado. El conflicto armado es un conflicto, por supuesto, con muchos componentes, pero componentes muy importantes también estos, digamos, la lucha por el territorio, por el control del territorio en torno a proyectos productivos, proyectos agroindustriales, proyectos mineros. Bueno, pero hay otro tema que es bien importante y es la contradicción que generó la aprobación de esta ley de víctimas. Esta ley fue, digamos, presentada al Congreso en el año 2010, en julio del 2010, poco antes de que terminara el gobierno de Álvaro Uribe, y fue hundida en el Congreso por orden del presidente, con dos pretextos principales. El primero era que era muy costosa, y la segunda era que se hablaba de víctimas del Estado, y pues ustedes recuerdan, en la época de Álvaro Uribe, dentro del proyecto de seguridad democrática, se hablaba de que no había, no había conflicto armado, sino lo que había era parte, digamos, expresión del terrorismo, de la lucha contra el terrorismo internacional. Entonces, la aprobación en el año 2011, un año después de que Santos llegara al poder, por supuesto está muy ligada al proceso de paz que ya venía en ciernes, y por sí sola representa un avance importantísimo en lo que tiene que ver con los derechos de importantes sectores de la población que se han visto afectados por el conflicto armado. Esto tiene también otra característica muy importante. Esto ha sido muy estudiado. Luis Jorge Garay, quien ha estado aquí también hablándonos del tema y del tema de la minería, en su tercer informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, el tercer informe que él coordinó, insiste mucho en la idea de la geografía radical de la guerra, y señala como, algo que han señalado otros, los departamentos más afectados por la guerra han sido precisamente aquellos que tienen unas ventajas geográficas y económicas muy grandes para los actores, desde el punto de vista territorial, para los actores armados, departamentos como Cauca, Nariño y el Chocó. A diferencia de la violencia, la violencia de los años 40, que se da fundamentalmente en el interior, departamentos del interior, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Santanderes, el Valle. Esta violencia afecta mucho más a los departamentos del Pacífico y del Caribe. Esto hace, por supuesto, que digamos, el tema de las víctimas esté muy ligado a los proyectos económicos predominantes, sobre todo a partir del siglo XXI. En este tema, por supuesto, la mujer, lo señalamos antes, ha tenido un impacto grande. La mujer ha sido un impacto desproporcionado, como dice la Corte Constitucional en el auto 092 del 2006, y este auto habla de 10 factores específicos, riesgos específicos por los cuales la mujer es más vulnerable en el conflicto. Esto es muy importante mencionarlo porque, esto le permitió una visibilización a la violencia contra la mujer y una presencia muy clara también en el tema de los acuerdos de paz, no tanto, digamos, física, aunque también la tuvo, no tanto como se quería, pero sí en el contenido de los acuerdos de paz, y el tema de género, que suscitó mucha controversia. Tenía mucho que ver era con esto, con la idea de el enfoque diferencial que es defendido desde la Corte Constitucional y organismos internacionales para atender a la población víctima
de la violencia. Bueno, entonces se aprobó esta ley, se inicia el proceso de paz y entonces empieza a confluir una serie de expectativas nacionales, regionales e internacionales en torno a estos procesos. ¿Seguimos? Bueno, el tema de la reparación de las víctimas es un tema, bueno, que está contemplado en el capítulo 5. Ahí no voy a mencionar, digamos, todos los detalles porque no tengo el tiempo de hacerlo, pero, digamos, los puntos que se trata, pero hay hay toda una discusión que es bien importante y que tiene que ver, por supuesto, con los recursos, con los recursos asignados para esto de la reparación de las víctimas y, por supuesto, para cumplir con los acuerdos de paz en los puntos de las víctimas, ¿no? Rodrigo Primi y María Claudia Zafón han establecido y han escrito mucho sobre esto, la diferencia entre lo que son las políticas públicas y las políticas de reparación. Y esto tiende a ser el gobierno lo maneja como si fuera una sola cosa. Ahora uno cuando va al Chocó, como fue el caso cuando hicimos este trabajo, o otras regiones apartadas, pues uno encuentra que lo que los habitantes dicen, bueno, así hubiera inversión en obras públicas, eso ya sería alguna forma de reparación. Tienen razón, donde el Estado no ha llegado, pues que llegue con inversión, con las vías terciarias que están contempladas en el punto 1 del acuerdo y todo lo demás, eso ya significaría un avance significativo, importante. Pero no se puede confundir, porque cuando uno mira desde el punto de vista presupuestal sí hay muchos problemas por esto, porque es que si los recursos que hay para invertir son los mismos recursos de inversión en lo social, entonces se tiende a privilegiar a las víctimas, ¿sí? Las víctimas inmediatas, y el resto de la población vulnerable queda como a la espera, genera lo que se ha generado en muchos procesos de reparación. Bueno, y los otros no los van a reparar, los otros no van a tener vivienda, los otros no van a tener acceso a servicios sociales porque a pesar de haber sido pobres toda la vida y ser muy vulnerables, no estuvieron en el conflicto. Entonces una discusión que es importante porque eso primero genera contradicciones, pero segundo, los recursos de la reparación tienen que ser recursos específicamente asignados para eso. Otro tema, bueno, ahí mencionamos el enfoque diferencial que tiene que ver con tener en cuenta a la población a la que se va, las afectaciones específicas a la población, y la reparación tiene que ver con eso, ¿sí? Se contempla también cuestiones bien importantes, ya esto tiene que ver con los acuerdos de paz, pero digamos sustentado un poco también por la tradición jurídica de los últimos tiempos del país, el tema de la reparación, los daños al territorio, la integridad cultural y la autonomía e integridad política y organizativa de las comunidades, en el caso de los indígenas, pero también de las poblaciones afros. También tenemos el tema, esto ya lo pasamos, en los acuerdos, en el acuerdo de paz les decía, este es el punto número 5, se constituye lo que se llama el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y esto sí que está bien enredado todo. Esto se constituyó, se aprobó, esto no fue un invento, esto no es castrochavismo, ¿sí? Esto está en la legislación internacional. Sí, los procesos de paz que se han acordado, que han tenido reparación, no todos han tenido reparación. Y tener reparación ya es contemplar reparación y reparación efectiva, más allá de la simbólica, que es importante. Eso ya es un avance, eso no tiene nada que, esto no se lo inventaron allá en La Habana, sino esto lo hicieron consultando con expertos internacionales de Irlanda, de Sudáfrica, de Perú, de otros países donde se ha hecho o se ha intentado hacer reparación. Primero, ese sistema contempla la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que está en bastantes problemas. Primero, porque el Congreso el año pasado fue muy demorado, hizo todo lo posible por sabotear la Constitución de la JEP, por reglamentarla. En el momento no tiene un reglamento claro. No está funcionando ya, pero no tiene el Congreso no ha sido capaz de aprobar esto y por eso son las controversias. Viene el caso de Santrich, la JEP se reúne y entonces lo que se le dice a la JEP, lo que se espera de la JEP es que fije las fechas de
del momento en que el supuesto delito de Santrich, de lo cual no han llegado pruebas todavía, nadie ha visto pruebas, ¿sí? El fiscal no ha mostrado nada, se sabe que eso fue la DEA y el gobierno de Estados Unidos y el fiscal el que a Santrich lo apresan, lo meten y debe someterse a la JEP. Entonces pretenden que la JEP, haciendo algo así como un acto de, no sé, clarividencia o prestigitación, diga si fue antes o fue después, sin mostrarle ninguna prueba. Entonces ellos piden que se suspenda la extradición para mirar las pruebas. Ahora, mirar las pruebas no es mirar las pruebas solamente, sino examinarlas para saber el contexto, para conocer eso, hay formas de saberlo. Y bueno, entonces ahora el debate es si se extralimitó, si no se extralimitó, pero nadie cuestiona la validez de una extradición que se hace. Detienen a este señor sin siquiera una orden de un juez. ¿Sí? Es lo primero, una orden de un juez. El fiscal no puede ir por ahí deteniendo gente, necesita una orden de un juez. No ha habido una orden de un juez aquí en Colombia, ¿sí? Porque estamos en Colombia. Entonces, que Estados Unidos ordene eso no es suficiente, y que anuncie que hay unas pruebas y no las muestre tampoco es suficiente. Pero la JEP está en problemas realmente, fuera de eso unos problemas de funcionamiento interno que estábamos en... ay, me perdí. Bueno, estamos en la anterior. Entonces, estamos en la JEP. ¿Pasamos a la anterior? Ahí estamos. Bueno, segundo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la Repetición. Esto ya está funcionando, esto lo está coordinando el padre Francisco de Rux. Es un tema muy importante porque es una comisión que tiene que buscar la verdad, la convivencia y tratar de dar las garantías para la no repetición de los crímenes, y está funcionando, es decir, tienen que producir la memoria histórica del proceso con seriedad en todas las regiones, atendiendo a todos los actores que cometieron crímenes y todo lo demás, y es un proceso que debe durar 10 años en total, está contemplado. Y una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Esto también se supone que ya está creada, no sé si esté funcionando ya, eso lo podría decir Iris cuando venga, pero ya por lo menos en ese sentido está avanzando, pero la JEP está trabada y eso es un tema muy importante. ¿Seguimos? Bueno, el tema plantea en este punto número 5 el tema de los derechos. Esto a veces también no comprendemos lo que implica. El cumplimiento de los derechos es la Constitución de derechos, la Constitución del 91, a pesar de todos los, problemas que tienen temas económicos en cuanto a propiciar la privatización y permitir la privatización de servicios sociales básicos y todo, habla de derechos. Y en esto los organismos internacionales y de la legislación internacional ha sido muy serio en cuanto al tema de que los derechos no están sujetos a que haya o no haya plata. ¿Sí? A los derechos no se le pone término, ¿sí? La salud es un derecho, pues debe ser un derecho. La ley estatutaria está aprobada, pero obviamente que no es un derecho, porque si depende que uno pague o no pague, o pague más o no es un derecho real, ¿sí? Entonces, el tema de los derechos es un tema crítico en lo que relaciona con el ajuste fiscal y en controversia. Yo cuando, miramos uno de los obstáculos grandes, la ley de sostenibilidad fiscal y la política de ajuste fiscal atenta decididamente contra los derechos y la satisfacción de los derechos de las víctimas y de la población vulnerable en general. La ley pone también énfasis en medidas restaurativas y reparadoras y plantea la garantía de seguridad jurídica para quienes acojan las medidas de la justicia. Esto es supremamente importante. ¿Sí? Si la persona va a hablar y lo van a matar, y después de que lo maten el gobierno va a decir que fue por problema de líos pasionales, pues gravísimo. Sí, aquí siguen matando líderes y a todos les encuentran líos pasionales y problemas, ¿sí? Problemas de falda. Es decir, si no hay realmente una garantía, pues no puede haber verdad. Si los testigos dicen me van a matar y los matan y no pasa nada. Gravísimo, porque no puede haber verdad, pero no puede haber verdad porque es que la gente tampoco puede hablar. O si los extraditan antes de que hablen, como acaba de pasar con
con el señor Moreno, al que le dan el principio de oportunidad. Sí, el señor Moreno no es ningún santo, ni mucho menos, que hasta mandó, empezó con el tema de la abuelita, de la esposa, y recuerdan ese caso de que fue la abuela la que le metió la droga a la esposa y todo lo demás, y eso quedó así. Entonces se murió la abuela de pena después. Pero quería hablar porque hay muchos más implicados ahí. Él no se nombró solo ahí. Entonces allá en Estados Unidos, y lo que dice el gobierno es un poco lo que dijo el gobierno cuando fue el tema de la extradición de los paramilitares. Cuando el gobierno quiere hablar, allá van y hablan. Eso no es cierto. Eso no es tan fácil. No es tan fácil, además se extraditan para mirar el tema de la droga. Eso es lo único que le interesa a Estados Unidos, negociar el tema de la droga, el tema de la reparación de las víctimas, el tema de los crímenes, de la conexión con los paramilitares, de corrupción y todo eso, no tiene nada que ver con eso. Y bueno, seguimos, ya vamos terminando. Sigamos. Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos? Ya con esto termino. Los principales desafíos y contradicciones. Podríamos hablar de avances y retrocesos. Avances, pues muchos. La sola aprobación, puesta en marcha de estos procesos, ponerlo a la consideración de la opinión de los académicos, de los estudiosos, de las organizaciones sociales, eso ya representa, es decir, tener un elemento para pelear por eso ya lo miramos en retrospectiva, eso ya es un avance muy importante. Retrocesos, ya cuando las cuestiones empiezan a estancarse, más que estancarse, empiezan a retroceder, porque si los procesos no se cumplen, entonces, en términos generales, se desprestigian, pierden su razón de ser. Es decir, si el proceso hubiera seguido como arrancó, incluso después de la pérdida del plebiscito en octubre del 2016, hubiera seguido y se hubieran aprobado las leyes, no se han aprobado sino un mínimo, un 10% de las leyes que deben aprobarse para implementar el proceso de paz, pues otra sería la historia. ¿Sí? Buena parte de ellos están embolatados, están sujetos a la voluntad política. Tenemos elecciones, el domingo tenemos la perspectiva de que gane un candidato que está en contra de todo eso, dice que no está en contra, pero puede perfectamente hacer lo que hizo el presidente de la Cámara, que fue engavetar las jurisdicciones especiales en la Cámara, las jurisdicciones especiales para las víctimas. Eso se perdió, finalmente se aprobó, quedó mal aprobado, mejor dicho, no se aprobó. Es decir, las cosas se pueden entrabar y sabotear al mismo tiempo que se está hablando un discurso de paz. Esa perspectiva la tenemos y ahí está, más allá de voluntad política. Algunos son más optimistas y piensan que esto con un acuerdo, con un arreglo, no, esto es una cuestión grave porque hay muchas cuestiones implicadas. En el tema, cuando se habló del tema de la tierra hace unas semanas, era clarísimo. Es decir, el tema del catastro multipropósito es un tema al que no están dispuestos a ceder. De hecho, el candidato Duque ya lo ha dicho claramente. Él va a congelar por 10 años la aplicación de cualquier tipo de impuesto relacionado con el catastro multipropósito. Congelar por 10 años es lo mismo que congelar para siempre. ¿Sí? Es decir, es frenar este proceso que se está dando. Fuera de eso, el auge de la inversión privada, la prioridad que tiene la minería, la agricultura de exportación, la agroindustria, también frenan cualquier posibilidad de restablecer, de revivir la producción agrícola e industrial, que es lo que necesita el país, sobre todo en el plano de, digamos, de la restitución de tierras y de reactivar la economía en el posconflicto. De hecho, los PEDETs, planes de desarrollo con enfoque territorial, están muy centrados, por lo menos teóricamente, en eso, en la participación de las comunidades, pequeños proyectos, vías terciarias y todo lo demás, y esto se había entrabado en la medida en que se le da privilegio a la gran inversión, o sigue con la gran inversión. Y sigue el tema de la política de ajuste fiscal, la ley de sostenibilidad fiscal, el criterio constitucional que se aprobó, ¿sí? que es una cuestión grave, y sobre todo en épocas de, digamos, la construcción del posconflicto. En ese sentido, resumo, las perspectivas son difíciles, depende en muy buena medida de qué rumbo tome el Estado, ¿sí?
No será un cambio radical, por supuesto, pero en este tema de la paz sí es muy sensible a cambios políticos fuertes que frenen esto, que puede convertirse, digamos, en la base para el desarrollo económico y social del país, para alcanzar una sociedad más igualitaria. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero destacar algunos aspectos muy breves sobre el planteado por la doctora Ahumada. En primer lugar, decir que la ley de víctimas marca la aplicación, las pautas del éxito o del fracaso del proceso de paz. Yo creo que eso es muy importante advertirlo. Y segundo, cuando ella asocia el tema de las víctimas que sí están siempre asociadas a proyectos económicos, megaproyectos, legales o ilegales, también es un hecho que modifica claramente el mapa de Colombia en el ámbito de la victimología. Y de otra parte, pues, condicionar esta ley a la disponibilidad fiscal efectivamente es otro factor que debilita claramente la aplicación de esta ley. Así que esos son aspectos que deberíamos tomar en cuenta para hacer esta valoración. Y por otro lado, aquí uno podría decir que había una especie de golpe parlamentario al proceso de paz, cuando no se aprobó las jurisdicciones especiales para las víctimas. Es un acto claramente en contra del proceso de paz, pero no solamente eso, sino que además se crean condiciones claramente en contra de la revictimización de las mismas víctimas. Hay un aspecto que a mí me llama la atención en todo este proceso de paz, que quería dejarlo planteado solamente: ¿por qué el presidente Santos no ordenó ocupar militarmente y con la policía los territorios que antes tenían ocupados las FARC? ¿Por qué dejó esos espacios vacíos? ¿Fue un acto de imprevisión o fue un acto previsible? Le doy la palabra enseguida a Juan Pablo Sandoval para continuar con la reflexión que estamos desarrollando. Buenas tardes. Muchas gracias, pues, primero a las directivas de la academia por la invitación, a ustedes por venir a las 6 de la tarde a escucharnos, con todas estas noticias ¿sí? Y estas ideas complicadas. Y pues también siempre que vengo aquí a la academia yo hago una remembranza de el maestro Raúl Alameda, porque cuando yo era estudiante yo venía así como ustedes aquí a escuchar al maestro Raúl Alameda y a formarnos críticamente con el maestro Raúl Alameda. Bueno, entonces, dicho eso, pues yo voy a hacer una presentación, voy a tratar de ser muy breve, y el núcleo de la presentación lo voy a resumir como en una frase. Digamos, yo no soy tan optimista, ni me parece que haya muchos avances en el tema de las víctimas, sino que todo lo contrario, digamos, voy a tratar de manifestar que hay una posición muy crítica frente a la ley de víctimas y restitución de tierras. Y el punto de partida de esa crítica que yo voy a tratar de hacer, pues es un poco la reflexión de Karl Polanyi, el científico social austriaco, húngaro, el imperio austrohúngaro en esa época, cuando Karl Polanyi escribe en La Gran Transformación que se hace la pregunta: ¿cómo es posible que la sociedad europea pues haya llegado a tal estado de barbarie que fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo es posible o cómo se explica el fascismo? Y la explicación que Karl Polanyi encuentra es una explicación muy interesante, porque dice: para comprender el fascismo alemán hay que devolvernos a estudiar la Inglaterra ricardiana. Hay que devolvernos a ver cuáles fueron las consecuencias
de esa ideita que es la autorregulación de los mercados, ¿sí? Y ahí encuentra él que a partir de esa ideita es que se fue configurando, digamos, toda una serie de conflictos que terminaron en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que yo no pretendo, ni mucho menos, pues, ser el Carpo Lanche colombiano, no, ni eso, no. Pero sí nosotros tenemos que pensar que nosotros estamos en un momento, yo diría, bastante oscuro de nuestra historia, porque lo que se ve con la falta de avance de la ley de víctimas, de restitución de tierras y lo que se está viendo con la implementación de los acuerdos de paz, es que lo que predomina es un control autoritario muy fuerte. Yo diría que estamos en una sociedad con unas características bastante fascistas y que nosotros no hemos hecho la reflexión sobre lo que está pasando. El ejemplo más concreto de eso, pues, se llama falsos positivos. Ya la cifra va casi que en 10.000, según algunos autores, y no mereció la reflexión que un suceso como esos debía haber tenido. El repudio que un evento, ¿sí? Y eso no es solamente ni de los académicos, ni de los políticos, sino de todos. Pasamos como por eso y por otros hechos, pues que no voy a detallar, pasamos muy impunemente. Y yo creo que todo eso tiene que ver mucho con el neoliberalismo, con esos 30, 40 años ya, desde cuando ustedes lo quieran temporizar, de neoliberalismo. O sea, el terror neoliberal tiene sus consecuencias. Yo voy a tratar de, pues ya eso es lo que yo quería decir, pero voy a tratar de argumentarlo un poquito. Entonces, si quieres, ahí, digamos, lo que yo traté de mostrar es el crecimiento del PIB y los procesos de paz en Colombia. Y es una gráfica que no tiene ningún sentido porque pues me la inventé yo y no hice nada, solo que el crecimiento del PIB, pues hay unos hitos en los que se hace ciertos procesos de paz, pero yo saco una lectura, pues tal vez no sea, aquí podemos en el debate discutirla, y es que la diferencia de los anteriores procesos de paz con el proceso de paz de Santos era que mientras que en el caso de Belisario Betancur o en el caso de Pastrana eran momentos de crisis económica, y entonces en ese contexto la burguesía decide negociar sin ninguna perspectiva de que eso fuera a terminar en un acuerdo, sino simplemente por tratar de ganar tiempo. Bueno, eso lo podemos discutir. En el caso de Santos, digamos que no se estaba en ese proceso de crisis, ni de crisis económica, ni de crisis de legitimidad. Un poco también en los 90, las negociaciones con el M-19, pues había una crisis de legitimidad del Estado muy fuerte. En el caso de Santos, eso se da en un contexto de relativa fortaleza, si ustedes quieren, del régimen político, ¿sí? ¿Y cuáles eran las bases de esa fortaleza del régimen político? Pues era el proceso bestial de desplazamiento forzado y de despojo de tierras y de guerra que se dio en los años precedentes a ese acuerdo de paz. Si ustedes ven, ustedes pueden corroborar las cifras, estas son las cifras de la encuesta que en su momento hizo la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República hizo una encuesta a las víctimas del desplazamiento forzado en el año 2013, encuesta que el actual Contralor decidió archivar y que el país no conoce, ¿sí? No conoce, y allá quedaron engavetados los 4.000 millones de pesos que costó hacer esa encuesta, porque a él, Contralor, no le interesan estos temas o no cree que sean temas sujetos del control fiscal. Pero básicamente lo que es importante ahí, o si ustedes quisieran ver las cifras de la unidad de víctimas, es que entre los años 2002 y 2010 se dio
aproximadamente el 40% del desplazamiento forzado que se ha dado en Colombia, ¿sí? Nosotros estamos hablando de más de 8 millones de víctimas, casi 9 millones de víctimas, que es más del 15% de la población colombiana, ¿sí? Y de esos 9 millones de víctimas, más del 80% son víctimas del desplazamiento forzado, ¿sí? Y ante esa realidad también hemos pasado muy de agache y de hecho se escuchan voces de representantes políticos negando eso. Es como si uno negara que murieron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es lo mismo que decir que aquí no hay víctimas, que esos 8 millones de víctimas son unos oportunistas, migrantes económicos oportunistas que lo que quieren es aprovecharse de la generosidad del Estado. Y ese tipo de cosas las dicen representantes políticos, sin ningún problema y de hecho con total impunidad. Ustedes entenderán la gravedad del asunto, pero en fin, después de ese despojo tan bestial que empezó en el año 98, ¿sí? Pero que siguió en el Caguán y que siguió después del proceso del Caguán, entonces es cuando, digamos, el gobierno Santos pues entra a hacer su proceso de negociación con la guerrilla de las FARC. Entonces era una condición diferente a la de los otros procesos. Y igualmente las cifras de Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes muestran que durante ese periodo pues se elevó la concentración de la tierra, que de por sí ya es muy elevada, de las más elevadas del mundo, ¿no? Nosotros, la sociedad colombiana, tenemos la concentración de la tierra, como la quieran medir, por propietarios o por terreno, de las más elevadas del mundo. Y eso no solo no se ha reducido, sino que aumentó entre los años 2000 y los años 2011, y esos son los cálculos de la profesora Ana María Ibáñez, que bueno, podrán decir lo que sea, pero no es una castrochavista, pues por decirlo así. Entonces, sí. Entonces, el tema es que nosotros llegamos digamos, más allá del contexto jurídico que ya nos explicaron muy bien, pues nosotros llegamos al gobierno Santos con esa magnitud de víctimas, y eso que estamos tomando son las víctimas desde 1985 en adelante, porque así lo establece la ley, y pues eso tiene muchos retos, eso tiene muchos desafíos, no solo en términos presupuestales, sino en términos de la capacidad del Estado, de la capacidad de las entidades públicas para articularse y dar respuesta. O sea, yo creo que hay 3 problemas fundamentales. No ha habido nuevos recursos, y ahorita podemos discutir sobre el tema, o los recursos frescos, nuevos que ha habido, son mínimos. Hoy el presidente salió a decir que en su gobierno se han gastado 60 billones de pesos en las víctimas, pero nosotros cuando estábamos en la Contraloría decíamos que eso es mentira, porque la mitad de esos recursos son un sistema general de participaciones, y están incluidos ahí los recursos del sistema general de regalías, y están incluidos ahí los recursos de otros proyectos de inversión del presupuesto general que de todas maneras, hubiera ley de víctimas o no, iban a estar ahí, porque hacen parte de la oferta social del Estado, sino que los contabilizan. Los contabilizan cuando quieren hablar de política de víctimas, los contabilizan cuando quieren hablar ahora de recursos para el posacuerdo, los contabilizan cuando quieren hablar de la inversión social, es decir, son los mismos recursos, pero los cuentan 2, 3 o 4 veces dependiendo de la presentación PowerPoint que tengan que hacer. Pero no son recursos nuevos, porque entonces tendríamos un presupuesto social de 3 o 4 veces de lo que tenemos. Es pura y física contabilidad, digamos, ¿sí? En su gran mayoría, y eso también lo podemos discutir. Y además de que no ha habido recursos, y no hay recursos para la implementación del acuerdo de paz, ¿sí? Ahorita al final yo les puedo mostrar los datos, tampoco ha habido capacidad, ni capacidad para llevar a reglamentar muchas de las disposiciones que estaban en la ley de víctimas y en los acuerdos de paz, reglamentarlas, digamos, normativamente. No ha habido esa capacidad, o ha habido, digamos, esos problemas políticos. Tampoco ha habido la capacidad del Estado para hacerlo.
el ejemplo más concreto de eso fue lo que pasó con las zonas para los guerrilleros, que nunca ni las terminaron de construir, ¿sí? Y yo creo que, claro, puede haber mucha, digamos, mucha corrupción, puede haber mucho ganas de no hacerlo, pero también creo que cuando hubo ganas de hacerlo, no había la capacidad. Un Estado con muy poca capacidad técnica para poder hacer cosas. Entonces, sumado a todo eso, nosotros tenemos la situación en la que se da esta ley de víctimas. Estas son algunas cifras de esa encuesta que hizo la Contraloría General en 2013. Yo saco la encuesta porque pues las encuestas antes las hacía la Comisión de Seguimiento con Luis Jorge Garay y toda la gente de COES, pero la última que yo conozco, que se hizo incluso con el apoyo de Luis Jorge Garay, eso la hizo la Contraloría en 2013, es la línea base, y después no se volvió a hacer ninguna encuesta. O sea, no sabemos realmente qué ha pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí no se ve casi nada, pero lo que dice esa gráfica es cuáles fueron los daños que las víctimas del desplazamiento pues sufrieron. Se le preguntaba cuáles eran los daños y el 82% decía que había perdido el trabajo y la fuente de ingresos. Solo alrededor del 40% había perdido tierras, eran propietarios de tierras, solo el 40%. Pero el 80% los sacaron de su tierra, los sacaron de su territorio y los trajeron forzadamente a la ciudad. Y ya aquí, entonces, ¿el resultado cuál es? Pues que el 95% de esas personas está en la informalidad, ¿sí? Porque obviamente aquí no hay sector industrial que pueda absorber esa población, además es una población pues que no tiene muchas deficiencias en términos de capacitación y entonces, digamos, nosotros estamos enfrentados a esa realidad. Las propuestas desde la perspectiva ortodoxa es hay que flexibilizar aún más, o sea, la respuesta es más neoliberalismo, hay que flexibilizar más el mercado de trabajo, hay que acabar con el salario mínimo, ¿sí? Esa es la respuesta que nos ofrece la economía ortodoxa al drama humano generado por la guerra. Entonces, si quieres, miramos esa es la de la tasa de informalidad, si quieres, miramos la otra. Esto es lo de la educación, unos niveles muy bajos de educación, las cifras yo después les puedo pasar la presentación, si quieres seguimos. Cuando nosotros se hizo la encuesta, nosotros hablábamos de que en promedio, pues, el nivel de pobreza en las víctimas era del 80%. El promedio de pobreza en el año 2013 de la población total colombiana era del 30% y en el sector rural era del 42%. En el caso de las víctimas del desplazamiento forzado era del 80%. A eso me refiero con los retos. O sea, una política de víctimas y restitución de tierras tenía que haberse planteado este reto. ¿Qué vamos a hacer? Porque todos sabemos lo difícil que es disminuir los niveles de pobreza y el tiempo que eso toma, ¿sí? Sin embargo, eso no se tuvo muy en cuenta, me parece a mí. Sigamos. Y nosotros en el momento pues hicimos una estimación del despojo y nosotros estimamos que a partir de 1991, porque así lo establece la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en Colombia se despojaron 7.6 millones de hectáreas. Las estimaciones de Garay en 2010, Garay, CODES y la Comisión de Seguimiento, eran de 6.6 millones de hectáreas. La nuestra era 1 millón de hectáreas más en 2013. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que a la fecha, hoy, o sea, desde 8 años o 7 años después de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se han restituido 300.000 hectáreas. O sea, faltarían por restituir 7.3 millones de hectáreas, ¿sí? Pero la ley se acaba en 2021 y el próximo presidente de pronto ya no quiera continuar con la implementación de la ley y no veo yo el contexto social reclamando, ¿sí? Los alemanes todavía están hoy pagando las indemnizaciones a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.
60, 70 años después. Los alemanes terminaron de pagar las indemnizaciones y la reparación a las víctimas de la Primera Guerra Mundial en el año 2000. Pero nosotros vamos a reparar a todas las víctimas del conflicto armado en 10 años, y después del 2021 ya no habrá víctimas, todos estaremos reparados, habrá verdad, habrá justicia, ¿sí? Y podremos continuar en nuestra profundización del modelo neoliberal, porque es el que genera más bienestar, disminuye la pobreza, acabó la guerra, nos permite entrar a la OCDE, ¿sí? Entonces, a partir de esos datos, uno tiene la tentación de decir que la política de víctimas y restitución de tierras, más que combatir el despojo, lo que hizo fue legitimar ese despojo. ¿Sí? Y esa es una hipótesis pues, que también la podemos discutir, y entonces sería el gran éxito, ¿no? No un retroceso, sino realmente un avance tan pequeño que permitió legitimar, ¿sí? Porque al principio se requiere el despojo, la violencia, romper la ley y todo eso, pero después al momento de legitimar se requiere una ley que permita legitimar, y eso está muy explicado, capítulo 24, tomo 1, El Capital de Marx, está ahí, acumulación originaria. Bueno, sigamos. Nosotros le preguntábamos a las víctimas del desplazamiento forzado en ese momento, que también es un tema muy, muy difícil, si querían volver o no. El 74% de las víctimas dijo que no quería volver. Y básicamente porque la gente no quería volver en ese momento, pues porque no veía condiciones de seguridad, y porque en las ciudades, mal o bien, sus hijos tenían acceso a educación, que en el sector rural no hay, y a salud, que en el sector rural es muy precario. Aquí, por lo menos en Bogotá, el carnet del CISBEN algo permite algún acceso, pero en buena parte del territorio nacional el carnet del CISBEN no sirve para nada, porque las EPS no tienen red prestadora de servicios, ¿sí? Porque no hay médicos, no hay centro de salud. Entonces, a pesar de que distribuir el carnet del régimen subsidiado disminuye la pobreza, y entonces todos nos ponemos muy contentos, no sirve para nada. Sirve para llenar estadísticas en términos de cobertura, pero no sirve para medir coberturas efectivas, no coberturas brutas de si estamos asegurados o no, sino coberturas efectivas en términos de si tenemos una enfermedad, efectivamente recibimos el tratamiento que esa enfermedad tiene. De esa cobertura efectiva no habla nadie, o por lo menos los que deberían hablar, hablan muy poco. Entonces, estos elementos y otros, pues me llevan a mí, como digamos, a esa reflexión sobre la necesidad de plantear que el problema es que todos estamos inmersos en un control totalitario muy fuerte, propio de las sociedades fascistas, y que no podemos avanzar en ese contexto, ni en términos de verdad, ni en términos de justicia, ni en términos de reparación integral y transformadora, y mucho menos en términos de garantías de no repetición. Y verdad implicaría saber quiénes fueron los que se beneficiaron del conflicto armado, quiénes se beneficiaron del desplazamiento forzado, quiénes se beneficiaron del despojo, quiénes se beneficiaron del gasto militar, cuáles fueron las estructuras políticas y sobre todo las estructuras económicas que se beneficiaron de todo eso. Sí. Muy pocas investigaciones conozco yo al respecto, de pronto alguien nos podrá ilustrar sobre eso. Justicia, pues implicaría realmente el deseo común y colectivo de construir un Estado de Derecho, pero pues el ejemplo de que no tenemos Estado de Derecho es cuando un expresidente habla de que hay buenos muertos, ¿sí? Un Estado de Derecho es, al criminal más terrible, uno lo tiene que capturar, si lo puede capturar, llevarlo ante un juez, que el juez lo condene, llevarlo a la cárcel, y en la cárcel brindarle un proceso de resocialización. Eso se llama un Estado social de derecho. Aquí, no solo los representantes políticos, sino muchos colombianos, pues prefieren, mátelo ya, ¿para qué nos gastamos todo eso, plata? Y entonces justificamos el asesinato y justificamos el crimen, y no tenemos como el aprendizaje social de lo importante que es fortalecer un Estado de Derecho.
La reparación integral y transformadora implicaría realmente pues, poner en cuestión el tema de si se está haciendo esa reparación o si se está haciendo esa restitución, si se está revirtiendo ese despojo, y las garantías de no repetición, pues es muy difícil hablar, todos ya estamos hablando de posacuerdo o de acuerdo, pero muy difícil hablar de paz con todo lo que ha pasado después de la firma del acuerdo, porque a la gente la siguen matando, el conflicto armado sigue y la violencia continúa en buena parte del territorio nacional. Otra violencia, diferente violencia, habrá que caracterizarla, pero la guerra no ha terminado, probablemente esté más focalizada, habrá unos puntos, probablemente en algunas zonas haya relativa tranquilidad, pero no creo yo que estén sentadas las bases para una paz territorial. Y eso es más un discurso del gobierno que otra cosa. Entonces, lo que sí hay es que nosotros como sociedad no hemos construido una memoria histórica de la guerra, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, ni tenemos una explicación de qué fue lo que pasó, ni tenemos una explicación de las consecuencias que dejó esa guerra, por ejemplo, en términos de destrucción de redes sociales, de propuestas políticas alternativas, las consecuencias de la guerra sobre la democracia, sobre las culturas, sobre la desaparición de culturas, por ejemplo, indígenas o afrocolombianas, ¿sí? No tenemos, realmente hay cosas muy fragmentadas, pero como sociedad no las tenemos como para poder hacer un aprendizaje social y decir, oiga, sí, ojalá que esto no vuelva a pasar nunca. Otros procesos, para no ir al alemán, pero al argentino algo han hecho más al respecto, ¿no? Mire, aquí hubo una dictadura, tal, esto, y eso se reconoce un poco más, se enseña en los colegios, los chicos aprenden, ¿sí? Y todos con esa idea de que esto no puede volver a pasar. Aquí hay muy poco de eso, y lo que hay es más bien una naturalización del autoritarismo, ¿no? La generalización de mecanismos arbitrarios de control y represión, ¿sí? Se profundiza el racismo, se profundiza la segregación, se profundiza la marginalización, se criminaliza la pobreza y se banalizaron pues las 10.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, negando que eso haya pasado o diciendo que fue un tema menor de manzanas podridas, pero lo que aquí pasó era que hubo gente en las fuerzas militares que por ganarse un ascenso, unas vacaciones o un poquito más de plata, mató a jóvenes inocentes, los disfrazó de guerrilleros y cobró el premio. ¿Sí? Entonces, pues eso, y la falta de repudio frente a ese tipo de cosas, pues es un síntoma que nos debe llevar a todos como a la reflexión. El grupo Pro Reparación Integral de la Universidad Nacional lo expresó muy claramente, dice, la problemática de las víctimas está relacionada con la deshumanización de la sociedad. La deshumanización es una noción que hace referencia a procesos mentales y emocionales que desencadenan patrones aberrantes de pensamiento y de conducta social basados en la necesidad de adaptación y construcción de significados por parte de individuos frente a una situación objetiva de crisis, ¿sí? De crisis muy profunda. Solo así es posible explicar la coyuntura política, porque lo que nosotros tenemos que explicarnos es cómo es posible que los que ejecutaron todas esas políticas, los que estaban, los responsables políticos del despojo, del desplazamiento, de las víctimas, de los falsos positivos, sigan y puedan seguir al frente. ¿Sí? No, ya voy a terminar. Entonces, esa incapacidad de llevar a cabo pensamiento crítico, cada vez que uno habla de pensamiento crítico, entonces es acusado, estereotipado, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Ya ni siquiera en la Universidad Nacional se puede decir nada, porque los mismos estudiantes le dicen, no, profesor, si me va a hablar de esto, entonces mejor no entro a su clase. Bueno, y el tema entonces esa es la reflexión fundamental. Después del tema del presupuesto, pues es un tema, Santos hoy dijo que eran 60 billones que se habían gastado, pero pues yo ya hice la acotación, es una mentira y es una contabilidad ahí de PowerPoint, de proyecciones, que no es real. Y en el caso del posconflicto, del acuerdo, perdón, que es la siguiente, es lo mismo. Para los próximos, la siguiente, lo que tal vez no se ve ahí, esas son las fuentes con las cuales se va a financiar la implementación del acuerdo de paz,
está del presupuesto general de la Nación, los proyectos de inversión del Estado, que son los mismos de siempre, porque no hay proyectos, muy poquitos proyectos nuevos, entonces eso va a ser 36%, si veo bien. El sistema general de participación es casi el 30%, sistema general de regalías 15%, cooperación internacional casi un 9%, los privados y los recursos de los entes territoriales, que el 90% de los entes territoriales no tienen ninguna capacidad fiscal como para decir que van a sacar recursos para la implementación del acuerdo. Y esto pues a 10 años o 15 años, lo que augura es nuevamente que estamos a puertas de, no sé cómo llamarlo, si un fiasco, un fracaso, una mentira o un engaño. Muchas gracias. Bueno, igual que hice anteriormente en la presentación, hacer mención de algunos aspectos que llaman la atención, es decir, lo que ocurre en Colombia es una profundización del neoliberalismo y teóricamente cuando uno habla de liberalismo habla de libertad, pero es todo lo contrario, ese neoliberalismo se aplica en un ámbito autoritario que puede rayar en el ámbito del fascismo. Incluso hay algunos documentos que se han producido en Francia definiendo lo que es el terrorismo de esta época. Si el terrorismo solamente tiene que ver con aspectos estrictamente militares o de acciones militares, así sean delincuenciales, o una actividad que no se nota mucho, que es la actividad del capital financiero. Entonces, por ejemplo, el despojo de tierras en Colombia, creo que se está estudiando más en el ámbito del conflicto militar que hemos tenido, pero yo creo que no se ha hecho un estudio suficiente que complementaría esto. ¿Cuánto despojo de la tierra ha hecho el capital financiero en Colombia? Que ha conducido, ustedes lo saben, a suicidios de muchos que no pueden pagar sus deudas. Ese es otro aspecto que yo creo que nosotros como Academia de Ciencias Económicas alguna vez deberíamos complementar porque no lo hemos hecho de manera clara. O sea, en Colombia coexiste un modelo económico fundamentado en la guerra y en la violencia, no en un ámbito normal que uno diría se desarrolla, hay capital simple y acumulado, etcétera, sino que es mediante la violencia que se ha creado un ámbito de este modelo activo que se tiene hoy. En el estudio que se hizo el año pasado, la publicación de este libro, La Academia del Proceso de Paz, algunos de los autores, especialmente Ricardo Bonilla, más o menos afirmaba que con la reforma tributaria no se previó justamente la financiación del proceso de paz, sino resolver las dificultades por la caída del precio del petróleo y otra serie de factores, excepto de tomar en cuenta esto como un proyecto estratégico desde la perspectiva de la política pública. Entonces, adolece Colombia de una política real en lo económico para hacer la paz. Es decir, es claro que la paz cuesta, pero es claro que la paz beneficia más que los de la guerra. Y un aspecto que me parece muy importante en la afirmación de Juan Pablo es cómo la población que ha sido despojada, que ha sido desplazada, tiene miedo de regresar. En un primer estudio que hizo Luis Jorge Garay hablaba de que del 100% consultado, solo el 16% tenía intenciones de regresar en esa época. En esta segunda que menciona Juan Pablo, se habla que solamente el 74% no quieren regresar. Es decir, la gente ya ni siquiera perdió la noción de la propiedad privada incluso, no recuperarla siquiera. Es decir, tal es el amedrentamiento, el ámbito de violencia en que el modelo económico se desarrolla, que ni siquiera la gente ya piensa que algo que era de él debería regresar nuevamente a su propiedad. De manera que con estos comentarios yo quería pues darle la palabra a ustedes para que formulen alguna pregunta a alguno de los expositores para concluir este debate. Hay que pasar aquí al frente como ocurrió en la universidad.
Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Elkin Gaviria, soy artista y gestor cultural por La Paz. Bueno, muchos temas, muchos aportes de parte de los ponentes, pero a mí me gustaría, ¿cómo es que se dice? Llamar la atención sobre varios puntos. Uno es lo que acaba de decir el doctor con respecto ¿cómo es? Ay, caramba, se me olvidó. Bueno, mientras me acuerdo algo con respecto a lo que dice la doctora, cuando se empezaron las negociaciones de paz, a mí me pareció raro, ya me acordé. Lo primero, si ustedes quieren saber verdaderamente de lo que es el totalitarismo y cómo funciona y cómo no ha perdido vigencia, pues es imprescindible que se lean una autora que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo, y ahí comprendemos en realidad en qué consiste eso. Se lo recomiendo mucho, doctor. Los orígenes del totalitarismo en realidad son muy ilustrativos sobre cómo ese imperialismo que ganó la Segunda Guerra, que supuestamente ganó la Guerra Fría, pues sigue imponiéndole las condiciones. No sé cómo a nadie se le ocurrió sospechar de que Estados Unidos estuviera patrocinando los diálogos de paz. Cuando uno sabe, uno sospecha, porque pues el gobierno norteamericano pues no da puntada sin dedal. Cuando uno ve que el Vaticano apoyaba las negociaciones, pues uno también entraba en sospecha, porque bueno, allá hay mucha hipocresía y uno decía, hay algo sospechoso. Cuando los países escandinavos apoyaban el proceso de diálogo, uno decía, ahí también debe haber algo sospechoso, porque esos países ahorita están todos enfocados en implantar la ideología de género. Entonces uno decía, ¿cómo es que la gente no se da cuenta de eso? Pero resulta que la gente sí se da cuenta, por eso fue el resultado del plebiscito. Teníamos un gobierno, ¿cómo es que se dice?, utilizando toda la maquinaria, todo el presupuesto para apoyar el sí, y sin embargo el pueblo le dijo que no. Entonces, ¿en qué consiste eso? Lo que pasa es que nos olvidamos del sentido común, y es imposible que algo que todo el pueblo colombiano quiere, que es la paz, porque sería estúpido pensar de que alguien puede preferir la guerra que la paz. La gente del pueblo colombiano, la gente que no está metido dentro de la industria militar, pues obviamente esa gente lo que quiere es la paz, no la guerra. Por lo tanto, eso es un sofisma de distracción, decir de que la ciudad traicionó a la zona rural, o la zona rural traicionó a la ciudad. Eso no tiene ningún sentido. El sentido común es el que faltó en este proceso de diálogo. Fue un proceso hecho de espaldas al pueblo, y cualquiera que tuviera algún reclamo, alguna objeción, ahí mismo era tildado de guerrerista. Entonces, por eso no se le pudieron hacer ningunas, ¿cómo es que se dice?, aportes o críticas al proceso de paz, porque inmediatamente éramos, ¿cómo es que se dice?, éramos estigmatizados. Se me olvidó la otra parte, qué pena, pero al menos quiero hacerles esta parte, me disculpen, me puse nervioso acá al frente. Gracias. Bueno. Voy a hacer una pequeña intervención. A ver, resulta que hace poco le dieron una condecoración a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ¿sí? Y el acta decía órgano consultor del Estado. Pero es que esto como es. Así. Y decía órgano consultor del Estado. Y yo me puse a analizar por qué órgano consultor del Estado. Y me puse a analizar que la Universidad Nacional es órgano consultor del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que la Universidad Nacional es cómplice, y que la Sociedad Colombiana de Arquitectos es cómplice de todo el proceso de la ley de víctimas. O sea, no me digan con cuenta de que de 1991 a la fecha Colombia no tenía catastro. No, eso es absurdo. La Sociedad Colombiana de Arquitectos, yo soy miembro de esa sociedad, sí, ha cometido una serie de irregularidades que ya es el momento de pasar a la Comisión de la Verdad. Y voy a hacer otro aporte. Que la gente en la calle no quiere saber nada del proceso de paz. Sí, la gente quiere saber mucho del proceso de paz. Lo que pasa es que la gente no comparte los contratos que se desarrollan sobre el proceso de paz. Yo trabajé 4 mesas del Perú, ¿sí? Una en Villavicencio, una en Bucaramanga, una en Medellín y una en Bogotá. Yo participé y me dejaron participar. No tuve ningún problema con las Naciones Unidas. Ellos, es más, no me dieron a mi habitación y me dieron datos.
pero me dejaron participar. Pero yo fui testigo cómo le pagaban viáticos a mucha gente a nivel nacional. Bueno, lo otro, eso de Alemania, ¿sí? Yo una vez estuve leyendo una cosa sobre el Tratado de Versalles que me llamó la atención, que analizó Rico, ustedes lo saben más que yo, porque pues yo tengo un perfil técnico, ¿sí? Y esas indemnizaciones se vienen pagando desde la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y creo que todavía se están pagando. Hay que pagarle bolas. Voy a terminar con esto para no ser cansón. Resulta que la ley 21 de 1991, que es la ley indígena, que no se ajusta a la Organización Indígena de Colombia, que es la UNI. ¿Por qué? Porque la UNI es una organización no gubernamental, ¿cierto, mi doctor? Lamentablemente es no gubernamental, que tiene matrícula mercantil y que tiene un NI. Todo lo que tenga matrícula mercantil se ajusta a la contratación. Entonces, ¿cómo van a alegar los indígenas si los indígenas no existen? Y lo otro, la ley 70 a la cual yo pertenezco, ¿sí? Porque yo soy casado con una señora de la ciudad de Valledupar, es otra cosa, porque nosotros sí creamos la Fundación Forjagua y le dimos 2 muertos a Colombia. Una niña que nos mataron en una vereda y un muchacho que nos mataron en la flota de Colombia. Entonces, nos enviaron a estudiar en la Escuela Superior de Administración Pública. Allá nos sacaron como lo peor. Sí, porque cuando uno dice, yo hago esto, lo tratan como lo peor. Ahora eso le está saliendo caro a los operadores. Yo invito a todos los ciudadanos. La ley de víctimas es interesante, pero también deja unos capítulos abiertos para justicia ordinaria, justicia penal, justicia administrativa. Si no quieren plata, hagamos plata nosotros y enseñemos también al sistema financiero cómo se hace la plata, ¿sí? El sistema financiero también tiene un alto grado de vulnerabilidad. Si la gente supiera que uno como persona puede atacar el sistema financiero, ¿cómo lo ataca? Ahí está la personería de Bogotá, están todas las personerías por la ley 640. Si tiene el representante legal de la corporación, háganlo firmar ahí en la personería, yo hice eso. Sí, y háganlo firmar lo que dice la ley, hagan eso de la ley. Eso de la Comisión de la Justicia Especial para la Paz, creo que es firmado en el artículo 67 transitorio y 66 de la Carta Constitucional. Eso lo hicieron antes de finalizar el periodo constitucional. Yo estuve leyendo el programa de Iván Duque Márquez, y ahí él dice, él habla sobre la Justicia Especial para la Paz. Todos los candidatos están obligados a hacer caso lo que ordena la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Hola, sí. Si de pronto hay preguntas para los ponentes, también sería importante. Buenas noches. Vengo acá más que todo desde hace algún tiempo que tuve el agrado de conocer al doctor Raúl Alameda Ospina y un gran amigo que es miembro de acá de la asociación de la academia, que es el doctor Amílcar Acosta Medina, que lo conocí comenzando la década del 70 en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Yo simplemente soy un ciudadano de a pie, pero preocupado por la situación y la problemática colombiana. Desgraciadamente, las preguntas que quiero hacerle aquí al cuerpo de conferenciantes es la siguiente. Colombia ha tenido cerca de 100 o cerca de un centenar de organizaciones políticas de toda tendencia. Y si nos vamos a las de izquierda, tanto armada como desarmada, es una desgracia para Colombia el tener que haber afrontado esta problemática de las llamadas izquierdas. Yo conozco una sola, pero aquí se habla en plural. Todas las negociaciones de paz que ha habido en Colombia, incluida la de mi abuelo paterno en la guerra de los 1000 días, que fue a refugiarse en el gobierno de Eloy Alfaro Delgado en el Ecuador, ninguna le ha beneficiado al pueblo colombiano absolutamente en nada. Aquí hay un gran miembro de la asociación, que es el doctor Julio Silva Colmenares, que valdría la pena que reactualice el libro Los verdaderos dueños del país, porque es que prácticamente los verdaderos dueños del país en este momento ya es un núcleo, el sumen de la burguesía colombiana, que es la oligarquía, que ya no son 40 familias, son 20. No quiero prolongarme más, pero yo no le veo futuro
a estas negociaciones de paz, porque cada día hay más disensiones, cada día hay más problemas sociales, económicos, políticos. Ya la reforma agraria no hay reforma que hacerle, a la reforma a la salud tampoco, a la educación tampoco. O sea, es una bomba de tiempo. Dejo estas inquietudes y las preguntas que de pronto las tomen en mi exposición como preguntas. Sería bueno que a los exponentes le aclaren la problemática a los asistentes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Alberto Moreno. No pude estar en la primera conferencia, que fue una lástima por problemas de transporte, pero fue una lástima porque quería saber el concepto de víctimas actualizado. En general veo actualmente una similitud general en cuanto a desenvolvimiento entre la situación mundial que se vive relativa a víctimas. Me refiero a víctimas urbanas y a víctimas rurales, víctimas civiles y a víctimas militares. Si uno ve la situación del siglo XIX, pues las víctimas en ese tiempo fueron esclavos, población envuelta en un estado de naturaleza interna y de guerras generales entre imperios que se estaban formando. Y esto lo reflejó claramente el caso de Francia, con sus respectivos teóricos posteriores del siglo XIX. En el siglo XIX también hubo víctimas, que fueron, en el siglo XX, que acabamos de pasar, hubo víctimas en general, pero ya fueron comunistas, socialistas, la gente de la pobreza y la gente envuelta en el estado fascista, lo sufrió directamente. Y ya en el siglo XXI, ya estoy hablando de la segunda década de cada siglo, o sea, la década que vamos a entrar, ya las víctimas que ven son narcoesclavos, migrantes, población envuelta en el estado fallido, de izquierda o de derecha, es decir, los estados constituidos con dificultad ya no pueden dominar la población y no la pueden manejar. Entonces está el caso de Caribe, parcialmente de Sudamérica y de Medio Oriente. Alemania fue caso del siglo XX y la Europa Central y Rusia, todos sus desenvolvimientos. Pero para esas situaciones ha habido medicinas. Uno sabe que, por ejemplo, en el siglo XIX fueron los procesos de independencia. En el siglo XX fue el proceso del New Deal y la formación de la ONU y los procesos de planificación del desarrollo. Y ya en el siglo XXI la medicina que quizás pueda surgir es la expansión de la conquista espacial. Yo no veo más. El mundo es pequeño, los recursos son limitados, el cambio climático es agobiante y los países se desesperan por buscar su territorio en Marte o en la Luna. O por lo menos nos podrán dar la posibilidad de que cada cual tengamos una parcela en esos espacios. El problema ha sido definir con precisión en cada época el concepto de víctimas, por eso me interesaba escuchar la situación. Es decir, víctimas de qué y de quién. Problemas han sido siempre por reduccionismo en esto, o sea, negarle a los demás su derecho, su libertad, o la falta de inclusión, en las exclusiones. Esa ha sido, como se dice, una característica de los siglos recientes. Yo no le veo a esto mucho de, como se dice, de solución, porque las víctimas siempre van a surgir. Cada proceso que se implemente va a desarrollar sus respectivas víctimas. Entonces, pues la suerte de Colombia es estar en este momento medianamente estable. Bueno, gracias. En realidad no hubo una pregunta específica para los ponentes, pero sí quería, perdón, sí. Yo creo que, profesor Juan, ¿otra? Sí.
Gracias. Bueno, gracias. Ya realmente que la idea es que aquí haya preguntas sobre la base de las ponencias. Eso es lo que nos enriquece este tipo de debate. Como ha habido dos preguntas muy importantes, yo le doy la palabra al profesor Juan Pablo para que dé alguna respuesta y si Consuelo quiere complementar y cerramos el proceso. Sí, muy complicadas las preguntas, yo no creo que esté en capacidad como de responder, pero yo apunto dos elementos. El primer elemento es que hay que mirar también el contexto internacional, es decir, el neoliberalismo no es solo el neoliberalismo colombiano, es un neoliberalismo a nivel internacional, y ese neoliberalismo a nivel internacional también ha generado procesos de formaciones o una descomplejización de posturas políticas abiertamente fascistas. Pues Donald Trump puede ser un ejemplo de eso, pero en Europa pululan los partidos abiertamente fascistas, xenófobos, racistas. En Francia el Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen, pasó a la segunda vuelta. En Alemania este año entraron al Parlamento alemán 100 senadores o 100 congresistas de un partido que es abiertamente racista. Los procesos de Hungría, Austria, bueno, en fin, digamos, hay que pensar más y hay que estudiar más esa intuición un poco de Karpolanyi, porque se está viendo, ¿no? Y entonces Colombia puede ser un caso de una cuestión mucho más global que yo creo que tiene evidencia empírica, ¿no? Por lo menos cuando yo estuve en Francia, allá yo vi pues que el obrero francés no le vota al Partido Comunista, sino que le vota al Frente Nacional de extrema derecha, abiertamente islamófobo o xenófobo, racista, fascista. Entonces esa es una realidad que nosotros tenemos que, sobre la cual nosotros tenemos que reflexionar. Ese es el primer punto. Y sobre la pregunta de qué podemos hacer, yo no sabría, digamos, lo que a mí me interesa un poco, y en el grupo de socioeconomía de la Universidad Nacional, lo que nosotros estamos tratando de hacer es una reflexión sobre dos cosas, sobre uno, el tema de cómo justificar filosóficamente la solidaridad. Cada vez es más difícil,
digamos, plantear la necesidad de la solidaridad, aunque cada vez es más necesaria por el envejecimiento poblacional, por la situación laboral, por muchas razones. El discurso que predomina y que domina es el contrario. Es, entre más utilitarista sea usted, mejor para la sociedad, porque ese es el discurso que le enseñan los economistas, esa es la teoría, digamos, del mercado competitivo. Lo que genera progreso es la competencia, y el utilitarismo es la doctrina que está detrás. Y yo creo que hay que hacer unas reflexiones sobre la solidaridad, cómo justificar cada vez más solidaridad, eso es uno. Y el otro tema es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, la única manera que yo conozco más o menos de poder promoverlo es escuchar diferentes puntos de vista, y que la gente pueda escuchar diferentes puntos de vista y pueda formarse una opinión al respecto. Eso pues obviamente desde un punto de vista muy académico, porque pues lamentablemente yo me muevo en ese espacio, pero desde otras esferas puede haber muchas más iniciativas, desde el arte o desde otras disciplinas. Entonces eso sería lo que yo tenía para decir. Sí, es lo siguiente, el siguiente comentario es un poco con base en las intervenciones que se hacen, que se han hecho esta noche. El acuerdo de paz nunca buscó acabar con el neoliberalismo. Eso es muy claro. Porque si eso fuera, no se hubiera metido un tipo como Santos ni le hubieran apoyado a otros personajes. Entonces, si uno esperaba que acabara con el neoliberalismo, que empezara a acabar con eso, pues estaba muy mal. ¿Sí? Lo que pasa es que, por lo menos, con un sentido, digamos, hay sí sentido común, como decía alguien, el tema del conflicto armado no permite ni siquiera en el país pensar en alternativas al neoliberalismo. Y los gobiernos alternativos pasaron en América Latina, con aciertos y desaciertos, pero fueron alternativos. Pero en Colombia ni siquiera se podía plantear, porque el tema de los, hasta estas elecciones, el tema de las elecciones era quién va a seguir con la guerra o quién va a hacer la paz. Afortunadamente ahora no ha sido así, aunque tiene su parte negativa de que tampoco se valora lo que se puede perder. Es decir, lograr el acuerdo de paz con todos sus elementos era, digámoslo así, un avance importante, o es un avance importante, para poder pensar en alternativas, buscar la sociedad más igualitaria, buscar la inversión social. Los acuerdos de paz no cambian el país, pero si uno mira el primer punto, no reparten la tierra, para nada. Pero si uno mira el primer punto, encuentra cosas importantes. El catastro multipropósito es importante, importantísimo. Y es uno de los puntos que diferencia a los candidatos de la extrema derecha, digamos, de los otros, o los que hablan claramente sobre el tema. ¿Sí? Y eso, volvemos a decir, no es castrochavismo, eso tiene que ver con que el principio básico democrático, liberal, base también de la socialdemocracia, que es que los impuestos son los que sirven para la inversión pública y social, sobre todo en los sectores más vulnerables. Entonces, salvar el proceso de paz es importante, importantísimo, que fue lo que no hizo Santos. Es decir, Santos llegó hasta el punto, quizás salvarlo después del derrumbe con el plebiscito, pero de ahí en adelante se desentendió por absoluto de eso. ¿Qué necesitamos? A mi manera de ver, necesitamos un gobernante que sea capaz de llevarlo adelante y por lo menos genere unas condiciones democráticas. Eso es distinto a acabar con eso, porque es que atacar el proceso de paz es muy... No, que no fue, entonces eso ya nos lleva a identificarnos también con estos sectores de la extrema derecha, entre eso y nada, y la gente se confunde mucho, y la gente votó en el plebiscito por muchas cosas. Yo no creo que haya votado conscientemente porque no estaba logrando lo que esperaba. Es decir, es más un tema un desinterés en algunos sectores, pero también una manipulación muy fuerte que se sigue dando para estas elecciones. Entonces yo sí reivindico, yo creo que el proceso de paz no es la revolución antineoliberal, ni mucho menos, pero es bastante importante para el país. Gracias.
Bueno, terminamos esta reflexión colectiva diciendo dos cosas tal vez que vale la pena seguirlas pensando. Primero, el acuerdo de paz no tocó el modelo económico, no se negoció, no se discutió, y evidentemente solo un gobierno que pueda realmente abordar este tema, no sé cuál, ustedes saben cuál puede ser, podríamos pensar en que ese tema del modelo económico se modifique. Y por otro lado, la preocupación que aquí planteábamos en algún otro debate es si se termina esta guerra, este ámbito de guerra. Ustedes han observado que en el presupuesto para el ámbito militar no se modificó, se incrementó. Entonces uno dice, si estamos en un proceso de paz, ¿qué señal nos están dando con ese incremento del presupuesto? Y en cambio sí aparece en el fondo algo muy preocupante para este país. Teníamos una guerra que era interna, con los efectos en frontera, pero con la idea de que Colombia pertenezca en un ámbito de cooperación a la OTAN, posiblemente nos lleve a un ámbito de internacionalización del conflicto que hoy no tenemos. Muchas gracias.